siguiendo el tema que comencé anoche, tal vez sería apropiado, y lo vamos a hacer, tocar el tema de la lucha del pecado en la vida del pastor, del anciano. Hemos estado meditando, pensando a través de Primera de Timoteo 3, en cuanto a los requisitos de uno que fue llamado por el Señor a servir en su iglesia. Estamos hablando de los requisitos para ser anciano, para ser pastor en una congregación, y he tratado de estar subrayando estos requisitos y estamos considerando estos requisitos y estamos viendo lo que el Señor nos enseña al respecto. Obviamente, aunque el estándar es alto para nosotros, en particular para aquellos que fuimos llamados, todavía no hemos alcanzado lo que nos gustaría hacer o lo que realmente algún día seremos. No somos hombres perfectos, aunque algunos, como dije anoche, aún en nuestras congregaciones piensan que tal vez cuando uno llega a ser anciano, pastor, uno llega a cierto nivel de madurez que ya es difícil de alcanzar y tal vez el pastor no lucha con los problemas que yo tengo, y me refiero a una persona sentada en la iglesia ahí. Al fin y al cabo él es el pastor y piensan algunos que uno haya alcanzado un nivel que los hace superiores al resto de los hermanos en la congregación, que no es así. Todos nos encontramos en un estado de lucha, y de eso quisiera en esta mañana ver. Ningún pastor que es honesto consigo mismo y honesto con la congregación va a pretender que ya ha alcanzado su nivel. La palabra de Dios nos enseña, ustedes recuerdan Santiago 3:2, porque todos, y aquí incluye todos, los creyentes tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo, o todo el cuerpo. Y todos nosotros nos quedamos cortos de lo que es el estándar, la perfección. Cada uno reconoce por lo menos que ha ofendido en palabra. Los líderes de una congregación, si bien fueron llamados a ser ejemplos, que es justamente el ejemplo que tenemos que dar a la congregación, ellos nos tienen que ver como sus ejemplos, es cierto. Las mismas luchas que ellos tienen son nuestras también, en varios grados. Nuestra naturaleza humana, el pecado que reside en nosotros, como estaremos viendo en Romanos 7, limita nuestro trabajo, en un sentido. Tenemos que luchar en nuestra vida para ser hombres que honren a Dios. La vida cristiana no es fácil para un creyente, no es fácil tampoco para un pastor, para un líder. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, como dice Pablo en Filipenses, con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, pero tenemos que ocuparnos. La vida cristiana es una lucha continua. Esta es la lucha de todo hijo de Dios, sea pastor o sea recién convertido, sea anciano o sea la persona que limpia el templo. Todos luchamos. Y todos sostenemos estas batallas espirituales. Algunas áreas de lucha son a veces particulares al pastor, es cierto, para el siervo. Un área que a menudo nos afecta es la tendencia al desaliento en el ministerio. Todo pastor tiene que luchar con el desaliento en etapas de su vida ministerial. Como pastores tenemos tal vez expectativas altas, esperamos ciertas cosas de la congregación y de la iglesia, del ministerio, y cuando las cosas no van como pensábamos y los resultados son negativos en cierta forma, eso tiende a desalentarnos. A veces los sermones que uno predica no salen como uno deseaba. ¿Es cierto? Hay 3 tipos de sermones: el que uno prepara, el que uno da y el sermón que desea que hubiera dado. Estoy exagerando, pero a veces nos preparamos, predicamos y las cosas no salen como quisiéramos. La gente a menudo nos desalienta cuando vemos que no crecen, que son inmaduros o caen en algún pecado. Eso tiende a desalentarnos.
Es una lucha común en el ministerio y no tiene nada que ver con el tamaño de la congregación. Puede ser una gran congregación o puede ser una congregación pequeña, no importa. El desaliento es parte del ministerio. Otra lucha en el pastorado es la tentación a ser indiferente, tal vez. Cuando uno no ve los cambios que esperaban la gente, algunos que no entienden, o la gente falla, o lo critican a uno, uno puede llegar a volverse insensible con el tiempo. Bueno, ya. Siempre recuerdo el ya fallecido H. Ironside, Ironsides escribe, ustedes sin duda han leído libros escritos por él. Él decía ya cuando era anciano que el Señor no le dejara morir como un viejo amargado. Aparentemente su lucha era esa, amargarse en sus últimos años. A lo mejor fue su lucha toda su vida, no sabemos. Cada uno de nosotros tenemos luchas particulares, alguna debilidad particular. Aún el apóstol Pablo, el capítulo 12 de 2 de Corintios, nos enseña que ese aguijón en la carne el Señor se lo dio para que él no se enalteciera sobremanera. O sea, la tendencia del apóstol Pablo era creerse un poquito superior. Y el Señor manda esa prueba en su vida, ese aguijón. Entonces, cada uno de nosotros tenemos alguna tendencia particular que tal vez nos afecta. Otra tentación que podríamos llamar particular tal vez del pastorado, de un pastor, de un anciano, es activismo sin prioridades espirituales. Estar activo. Este es el hombre que hace mucho. Sus días, sus semanas y sus meses se llenan de actividades, pero en cosas que no son prioritarias. Mucha actividad. Son actividades que este hombre quiere hacer, son actividades, sin embargo, que no tienen impacto espiritual en la vida de otros. Actividad, actividad, actividad. En un sentido es una forma de pereza, porque uno no hace lo que sabe que debe hacer, sino que hace lo que resulta más fácil. Y como lo está haciendo en el ministerio, esta persona puede llegar a convencerse que está haciendo la obra de Dios, simplemente porque está activo, activo, activo. Hay pastores que son hombres orquestas, hacen de todo y les gusta estar en control de todo y manejar todo y estar activo en todo, no delegar nada o muy poquito. En un sentido, es la lección que Cristo enseñó a Marta y a María, ustedes recuerdan en el hogar de Lázaro, cuando el Señor le dice a Marta, después de que ella se quejó, mira, mi hermana está sentada ahí, dile que por favor se levante, la zángana, ¿no?, que me ayude. Y el Señor, ella estaba escuchando al Señor, Marta muy activa, queriendo ser una excelente anfitriona, que está bien, el Señor no la critica por eso, pero el Señor, ¿se acuerdan lo que le dice? Marta, Marta, turbada estás por muchas cosas. Marta era una activista, una persona continuamente activa, 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 activa. Pero una cosa te falta, y María ha escogido la buena parte que no le será quitada. María había entendido la prioridad de tener tiempo con el Señor, escuchar su voz. En nuestro caso, no tenemos al Señor presente, pero ¿cuánto tiempo le damos al Señor personal, individualmente, tranquilos, solos, a solas con Él? Tomar tiempo con Él, a diario y a veces extensamente. A menudo me gusta, de vez en cuando me gusta salir en un retiro personal donde dedico 2 o 3 días solo para eso, estar con mi Biblia, con mis notas, con mis libros y tiempo con el Señor. No todo el mundo puede hacer eso. Gracias a Dios, de vez en cuando lo puedo hacer. Y uno no tiene que irse lejos. Puede ser algo, aún un retiro en su propia casa, donde dice, hermanos, esposa, hijos, necesito un tiempo a solas con el Señor y tomar tiempo con Él. Y en esos momentos el Señor nos habla, nos instruye de una manera particular que no recibimos cuando estamos activos. Entonces, ese puede ser, y lo es, sin duda, una lucha particular de un pastor. Y el tentador está ocupado haciendo cosas que nos sirven para mucho y después
trata de hacernos que no justifiquemos en nuestra actividad diciendo al fin y al cabo estoy haciendo la obra de Dios. Una cuarta área de lucha es la tentación de comprometer la verdad con tal de ser aceptado. Existe en cada uno de nosotros y posiblemente en aquellos en posiciones de liderazgo el deseo de que toda la gente nos quiera. Nos gusta, mejor dicho, no nos gusta confrontar, no nos gusta desagradar a la gente, queremos caerle bien a la mayoría. Y por supuesto, eso no es posible, caerle bien a todos. A algunos le vamos a caer mal, especialmente si somos fieles a enseñar lo que el Señor nos instruye en su palabra. A veces por personalidad, a veces simplemente porque estamos siendo muy precisos en lo que Dios dice en su palabra y confrontamos con convicción, como dijimos anoche, enseñamos con convicción y a algunos no les gusta eso. Y se molestan y no les caemos bien. Tenemos que luchar con esto, particularmente cuando estamos enseñando la palabra de Dios y tenemos que tocar ciertos temas que sabemos que van a incomodar a algunos. Y los evitamos, o tratamos de evitar ciertos temas, porque sabemos que se va a armar la de San Quintín con algunos y no queremos pisar callos, porque eso va a traer repercusión, pero estamos tratando de agradar a ellos, estamos tratando de agradar a Dios, a quien vamos a rendir cuentas. ¿Se acuerdan? Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Eso es lo importante. Y lo sabemos, conocemos el pasaje. Pero en el momento de ponerlo en práctica, a veces, bueno, voy a evitar cierto tema, tal vez, para no hacer olas. Otra tentación es el ser orgulloso. Particularmente si Dios bendice el ministerio, la gente crece, otros se convierten, Dios nos da personas en el ministerio alrededor nuestro que son una bendición, tenemos un lindo equipo de trabajo, etcétera, etcétera. La tendencia es de comenzar a creer que uno tiene que ver con eso, de que uno ha sido la persona que realmente fue el causante de todo eso. Y la verdad es que Dios solo bendice en la medida que uno es fiel a Él. La iglesia es del Señor. Y Él es el que edifica su iglesia. Que Él utilice a siervos en el proceso de edificar a su iglesia es cierto, pero al fin y al cabo es todo lo que somos, siervos. Esa palabra siervos está muy diluida en la manera en que la usamos. Y cada vez que lo leemos en el Nuevo Testamento, particularmente en las cartas de Pablo, por lo general esa palabra siervo es la palabra esclavo, doulos. Pablo no se consideraba simplemente un siervo más suave, un siervo, bueno, sirvo, soy siervo. No, él era un esclavo del Señor. Nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo. No somos simplemente personas que le servimos, somos esclavos. Y un esclavo no escoge lo que va a hacer. Un esclavo simplemente responde en obediencia a lo que su amo le dicta, le manda, y el Señor es nuestro amo. Estaba hablando con una persona joven en cuanto a esta realidad, que todo creyente realmente es un esclavo del Señor Jesucristo. No me hables de esclavo, me dice. Yo no soy esclavo de nadie. Bueno, somos esclavos del Señor y como veremos, somos esclavos de Él. Pablo estaba muy consciente de esa realidad. Entonces no seamos orgullosos en pensar de que si el ministerio está siendo prosperado y bendecido, que nosotros realmente somos la causa. Si el Señor nos usa es por pura gracia, por pura misericordia, y la gloria es de Él. Que Él nos escoja salvación y que Él nos escoja al ministerio son cosas que Él decide. Yo no decidí el ministerio, yo no escogí el ministerio. Más, yo pensaba que iba a ser médico, que iba a dedicarme a la medicina y que iba a estudiar y iba posiblemente a ser médico pediatra, pensaba yo. Y que ese era mi camino. Y el Señor me dijo, no, tú no vas a ser médico, tengo otros planes para ti. Nosotros no escogimos el ministerio. Si usted escoge el ministerio, usted está frito. No se meta en el ministerio, como yo le decía a mi hijo, mirá,
ni pienses en el ministerio si el Señor no te llama, porque es una fórmula al fracaso. Y mi hijo no es pastor, es hijo de pastor, pero mi hijo no es pastor. Y él lo sabe y está sirviendo en la iglesia con sus dones, con sus habilidades, en el contexto de niños, escuela dominical, dirigir la música y muy activo con su esposa sirviendo a chicos, pero no es pastor porque él no ha sido llamado a pastor. Y lo entiende, lo entendió. Entonces, si el Señor prospera, pensemos esto, es su obra. Él está edificando la iglesia y que por su gracia me está usando a mí. Además de estas tentaciones particulares que son de un anciano, del líder, todo pastor está expuesto a tentaciones normales de la carne. Y tenemos que estar alerta con la armadura del Señor puesta porque somos tentados como cualquier otro cristiano en esas áreas que sabemos, en las cuales estamos aconsejando y a veces en una manera más intensa que algunos. Porque como vimos, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso es una garantía para todo cristiano. Cuanto más una garantía para aquellos que le sirven, porque el diablo va a tratar de destruir a los líderes de la iglesia, porque cuando destruye un líder se desbanda el rebaño. Ese es el punto. Si un siervo de Dios cae en pecado, la repercusión en la iglesia es mucho mayor, el daño es mucho más grave que si uno de los filigreses cae en pecado, usando esa expresión. Es tan trágico como cualquiera, pero la repercusión no es tan inmensa como es si el hombre de Dios cae en pecado. Sin duda ustedes conocen casos, yo conozco casos. Qué increíble repercusión tiene eso en la iglesia, para daño. Entre paréntesis, algunos que ya no me escuchaban en el programa Gracias a Vosotros, muy cariñosamente y con mucho cuidado se acercaron a mí, aquellos que tuvieron acceso a mí, quién sabe cuántos otros piensan eso, que porque yo ya no estaba en Gracias a Vosotros, que yo había sido uno de esos casos, que había caído en pecado y que me habían sacado calladamente de la radio. No es el caso, les garantizo. Pero mucha gente pensó eso, porque hay tantos hombres de Dios, entre comillas, siervos que han sido tentados y han caído. No estoy diciendo que yo sea exento de eso, pero lo que estoy diciendo es que algunos pensaron eso, llegaron a esa conclusión. Y el Señor simplemente me movió de gracia a vosotros a continuar otro ministerio por radio, pero soy pastor todavía en Grace Church, dentro del ministerio hispano. Mis funciones y responsabilidades jamás cambiaron, continúan siendo las mismas. El medio en el cual yo estoy predicando o a través del cual yo estoy predicando por radio es otro, internet es otro, es el que ustedes escucharon ayer, Ministerio a Tiempo. Entonces, es claro que los ataques y tentaciones vienen y vendrán sobre un hombre de Dios en el ministerio. Eso debemos esperar, porque el enemigo está buscando destruirnos. Eso es cierto. Y por eso debemos velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Donde que el Señor dijo eso a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, lo cual quiere decir que si no estoy velando, si no estoy orando, si no estoy tomando tiempo con el Señor, la tentación va a ser algo fuerte en algún momento. Y el enemigo sabe exactamente dónde meternos y cuándo tentarnos y cuándo trastabillarnos. Ningún hombre de Dios que es honesto se atrevería a decir, bueno, yo he llegado al estándar divino en su máxima expresión. No. Entonces, aunque el hombre de Dios debe ser irreprensible, el hombre de Dios, el pastor, el anciano, es un hombre que lucha con el pecado. Lucha con el pecado. Y ahora vamos a ir un poquito hacia adelante y en este tema vamos al capítulo 7 de Romanos. Vamos a estar ahí el resto de nuestro tiempo esta mañana, la primera parte por lo menos, en Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo nos habla de eso, de la lucha que todo
cristiano tiene con el pecado. Pablo, escribiendo a los Corintios, ustedes recuerdan en el primer capítulo de 1 Corintios, dice en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, noten esto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten acá la descripción de los creyentes, que incluye a todos los creyentes. Somos santos y santificados en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición espiritual. Somos santos, que quiere decir apartados del pecado y de la contaminación y apartados para Dios. Somos santos, santificados, apartados para Dios en Cristo Jesús. Es lo que cantamos. Dios nos ve en Cristo, vivos en Él. Él está en nosotros, somos nuevas criaturas. No somos lo que éramos antes de nuestra salvación, hijos de Adán, y con todas las consecuencias de ser hijo de Adán. Ese era nuestro viejo hombre, como estaremos viendo. Nuestra posición hoy, Dios nos ve en su Hijo Jesucristo. Ahí estamos. Donde Cristo está, ahí estamos nosotros. Hemos sido introducidos, bautizados en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección, como dice Romanos 6, y hemos resucitado con Él en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición. Esa posición jamás cambia. Somos santos en Cristo. Pero a pesar de nuestra posición de santos, que es como Dios nos ve, en nuestra vida cotidiana luchamos con el pecado que está en nuestro cuerpo y nos contamina. Por eso necesitamos a diario ser santificados en nuestro andar, en nuestra práctica. Cuando hablamos de este aspecto de la santificación, estamos hablando del proceso de transformación espiritual continua que el creyente, todo creyente, experimenta desde el momento de su salvación hasta su muerte física o hasta que el Señor venga por su iglesia. Estamos en ese proceso. Entonces vamos a observar en Romanos 7, versículos del 14 al 25, un segmento, una sección de la Escritura donde Pablo trata de la lucha que es familiar a todo creyente, el conflicto de un cristiano con el pecado, el conflicto de un hijo de Dios, el conflicto de un siervo de Dios con el pecado. La doctrina más discutida relacionada a la salvación es la doctrina de la justificación, por la cual Dios nos declara justos por fe en Jesucristo, atribuyendo la justicia de Cristo a nosotros. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Somos justos en Él. Y es justicia atribuida, es justicia imputada, no es justicia práctica en este sentido. Pero Dios no solamente nos declara justos por fe en Jesucristo, sino que en la salvación Dios también nos hace progresivamente y prácticamente justos. En el sentido de que nos santifica y a partir de ese momento nos separa de la contaminación del pecado. Desde el momento de nuestra salvación, que somos justificados, ahí comienza nuestra santificación. Dios crea en nosotros una nueva persona, una nueva creación, que desea y busca la santidad práctica. No hay justificación sin santificación y no hay santificación sin justificación. Algunos piensan, bueno, yo acepto a Cristo como Salvador y soy salvo. Más tarde lo acepto como mi Señor y voy a ser santificado. Pero por el momento voy a arreglarme yo mismo. Es algo que más tarde lo haré. Esa es una división que no se encuentra en el Nuevo Testamento. Es una división impuesta al Nuevo Testamento porque no está ahí, no existe. Algunos dicen que yo voy a ser Señor a Cristo más tarde. ¿Cómo que vas a ser Señor a Cristo? Cristo es el Señor, punto final. Como ya dijimos, somos esclavos del Señor Jesucristo. ¿Dónde comenzó esa esclavitud? Desde el momento que vinimos a Él. Somos sus esclavos. O sea que no lo hacemos
Señor. Él es Señor. Y cuando venimos a Él reconociendo todo lo que Él es. Que las implicaciones de ese reconocimiento se nos hagan claras en el correr del camino y andar con Cristo es cierto, pero desde el momento que venimos a Él, reconocemos quiénes somos, pecadores, dignos de condenación, nos postramos ante Él, el Señor mueve en nuestro corazón el deseo de venir a Él, causa en nosotros tanto el querer como el hacer, nos da la fe y venimos a Él y creemos y en ese momento pertenecemos a Él. Y de ahí en adelante comienza entonces el proceso de santificación. En Cristo hemos sido recreados y ya no somos lo que éramos. El viejo hombre, nos dice Romanos 6, fue crucificado con Cristo y ha muerto. Hemos terminado con el viejo hombre. Este viejo hombre, el hombre con que nacimos en Adán, condenado a juicio eterno, ha sido reemplazado por un nuevo hombre en Cristo, creado en justicia y santidad de tal manera que ya ese nuevo hombre está listo para el cielo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos sido regenerados, usando la expresión de Juan 3, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de arriba, literalmente dice el griego. Es importante entonces, clave, que nos veamos como nuevas criaturas. La santidad práctica en nuestra vida es posible porque en nuestra alma ya hemos sido renovados. Somos nuevas criaturas. No es que algún día seremos nuevos, ya somos nuevos. Por eso desde el momento que un creyente en Cristo Jesús muere, pasa inmediatamente a la presencia del Señor, porque Él ya está listo, en su alma ha sido regenerado, Él ya está listo para ir a la presencia del Señor. No hay nada que agregar, no hay nada que hacer, todo fue hecho, ya hemos sido regenerados. Es la obra de Dios. John Newton, el traficante de esclavos, después de convertido, dijo, no soy lo que debo ser, no soy lo que deseo ser, ni siquiera soy lo que espero ser, pero por la cruz de Cristo ya no soy lo que era antes. Y cada creyente puede decir eso. Ya no somos lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Y cada cristiano redimido por la gracia de Dios puede expresar estas mismas palabras. Cuando tú mueras físicamente, si eres cristiano, tu hombre interior no tiene que ser cambiado, ya ha sido cambiado. Y pasa a la presencia del Señor. Esto tal vez le puede sorprender a algunos, pero es cierto, tú ya has sido transformado y posees la vida de Dios, la simiente incorruptible de Dios. Ya estás listo para la gloria. Estás listo para ir a la presencia del Señor. No hay nada más que agregar. En Filipenses 3:20 nos dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, noten esto, lo que nos falta aún es esto. Nuestra alma ha sido redimida, nuestro cuerpo aún espera redención. Noten lo que dice el versículo 21. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, o sea, este cuerpo en el cual vivimos, en conformidad al cuerpo de su gloria, en conformidad al cuerpo glorioso de Cristo Jesús, como el que Él tuvo después de su glorificación, después de su resurrección, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Este cuerpo de humillación, dice Pablo, aún espera redención. Es lo que Romanos 8:23 nos dice. Gemimos por dentro porque esperamos aún ser redimidos. Esperamos el día aguardamos el día cuando seremos adoptados como hijos en el sentido de que la redención de nuestro cuerpo, dice Pablo. Romanos 8:23. Nuestro hombre interior no necesita ser transformado, ya ha sido transformado en el nuevo nacimiento. Lo que necesita ser transformado es este cuerpo.
esta humanidad aún no redimida, que incluye todo aspecto y expresión de lo que somos como seres humanos y que recibimos de nuestro nacimiento o en nuestro nacimiento físico. Ahora, ¿por qué es que pecamos si es que hemos sido transformados en el hombre interior? Bueno, porque el hombre exterior, este cuerpo en el que vivimos, aún no ha sido redimido y por supuesto aún está afectado y contaminado por el pecado. De esto nos habla el capítulo 7 de Romanos. La lucha del creyente con el pecado que habita en el cuerpo aún no redimido. El problema no está en nuestro hombre interior, poseedor de vida eterna, creado en Cristo Jesús, vivo para con Dios. El problema está en esta humanidad no redimida. Este cuerpo de muerte, como Pablo lo llama en este capítulo, versículo 24. El cuerpo, la carne, los miembros del cuerpo son referencias no solamente a nuestro cuerpo físico, sino también a todo aspecto de nuestra expresión humana. En otras palabras, nuestras emociones, pensamientos, temperamentos, voluntad, todos esos componentes de nuestra humanidad con que nacimos, todavía están aquí. Y eso todavía necesita ser redimido. O sea, no es solo el cuerpo, sino todo lo que compone nuestra humanidad aún no redimida. Aún tenemos este aspecto de nuestra humanidad en donde el pecado mora. Y aunque hemos sido liberados del control del pecado, lo que dice en el capítulo 6, versículo 14, ustedes recuerdan, Pablo dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros o no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque hemos sido librados del control y el dominio del pecado, el pecado aún está en este cuerpo. Por eso en Romanos 12, versículo 1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Ese cuerpo que aún no ha sido redimido. Esa expresión humana que aún no ha pasado a la gloria. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso debemos hacerlo. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, continuamente presentando nuestra humanidad aún no redimida, nuestras facultades sobre el altar y consagrarnos a Dios por medio de la renovación de nuestras mentes. Así que esa es la razón por la que lo hacemos. Este cuerpo aún espera el día de redención. Ponemos la mira en las cosas de arriba, permitiendo que la verdad de Dios, la palabra de Cristo abunde, esté con nosotros en abundancia. La realidad es que el pecado ya no es nuestro amo, pero todavía está en nuestro cuerpo, todavía nos molesta. Y este es el problema que cada día enfrentamos como hijos de Dios. Esta es la lucha que describe el apóstol Pablo justamente aquí en Romanos 7, versículos 14 al 25. Y en esta porción de la epístola, el apóstol Pablo está revelando su lamento, su agonía como cristiano en su lucha con el pecado. Por eso es tan importante entender este pasaje. Lo que vemos acá son 3 lamentos del apóstol. Lamentos de su condición como hijo de Dios viviendo en este cuerpo de muerte. Y lo que vamos a observar es esta condición incluye 3 cosas. La condición, la prueba de esa condición y la fuente de esa condición. Primero veamos la condición en la cual Pablo expresa, se encuentra él. Versículo 14. De versículos 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. La condición se observa en este versículo 14. La ley, dice Pablo, es espiritual, procede de Dios mismo, de su espíritu,
refleja su naturaleza santa. Lo mismo del versículo 12. Pero aquí está su condición, dice Pablo. Yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el testimonio de un hombre que ha sido regenerado, que entiende y ama la ley, lo que veremos en el versículo 22. La ve por lo que ella es, pura, santa, espiritual, procedente de Dios. El origen de la ley es Dios mismo, procede de Él, es su voluntad. Según Timoteo 2 nos enseña que toda palabra de Dios es inspirada, lo vimos anoche, por Dios, viene de su espíritu, exhalada de su espíritu, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Y Pablo se deleita en esa ley. Todo creyente genuino se deleita en la ley de Dios. No es gravosa para nosotros. Nos causa deleite conocerla, obedecerla. Sin embargo, ante esa ley espiritual, Pablo se ve en contraste. Dice, yo soy sarkinos, carnal, humano. Ahora, no confundamos lo que Pablo está diciendo ahí con el versículo 5 del capítulo 7, donde Pablo dice ahí que Pablo no está diciendo que él está en la carne. Esa es la condición de una persona que no conoce a Cristo. El versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, esa era nuestra condición antes, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pablo no está diciendo que él está en la carne. Esa sería la descripción de un inconverso. El capítulo 8 de Romanos, el versículo 8, nos dice claramente que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estar en la carne, vivir en la carne, implica no ser cristiano. Por eso en el versículo 9 de Romanos 8 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. Él se dirige a cristianos, a convertidos, a personas regeneradas. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Noten, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, referencia a la Trinidad, y es lo mismo. Y lo que Pablo está diciendo ahora de regreso al versículo 14 de Romanos 7, no es que él está en la carne, sino que la carne está en él. El pecado aún está en su cuerpo mortal. Esta es nuestra humanidad, esto es lo que recibimos de nuestros padres en nuestro primer nacimiento. Cada uno de nosotros que hemos sido transformados en nuestro interior por el Espíritu de Dios, debemos reconocer, como dijo Newton, que ya no somos lo que éramos antes. Somos nuevas criaturas. Lo que éramos antes en la carne, pero todavía vivimos en este cuerpo mortal en donde el pecado nos acosa y gemimos. Los deseos de la carne se oponen contra nuestra naturaleza o nueva naturaleza que ha sido redimida, que está en Cristo, esa nueva criatura que somos, siempre está la lucha. No somos esclavos del pecado, pero todavía, de vez en cuando, el pecado que está en nuestro cuerpo nos trastabilla y nos dejamos llevar, nos engancha, nos entregamos a su poder. Pero lo hacemos no como esclavos, lo hacemos como voluntarios. Cada vez que pecamos, voluntariamente lo hacemos, porque ya hemos sido librados del poder y control, dominio, señorío del pecado sobre nuestra vida. Cuando tú y yo pecamos es porque estamos dando lugar a eso. Y lo hacemos voluntariamente, no como esclavos del pecado. Eso era la condición antes. Romanos 6, 12 dice y 13, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus concupiscencias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que debemos hacer. En el versículo anterior, bueno, todos los versículos del 1 al 11, Pablo nos ha explicado esa tremenda doctrina de nuestra unión con Cristo.
Hemos sido unidos a Cristo, bautizados en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Estamos en Cristo, ya no estamos en Adán. Y lo que Cristo experimentó, realmente, espiritualmente, nosotros identificados también lo experimentamos. Por eso Pablo dice en el versículo 11, por lo tanto, consideraos vosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Eso es una realidad. No es algo que vamos a hacer, es una realidad. Y a la luz de esa realidad, porque estamos en Cristo, el versículo 12 ahora dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No hay necesidad de eso, porque ya hemos sido librados de esa esclavitud. Como cristianos, entendemos esta lucha con el pecado y a veces sufrimos derrotas. Pablo mismo dice en Filipenses 3:12, que como apóstol, no que yo ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo mismo dice, yo entiendo esa lucha. No soy lo que quisiera ser. No soy lo que era. No soy aún lo que voy a hacer, pero gracias a Dios sigo adelante. Pablo está diciendo, no soy lo que era antes, no soy todo lo que debo ser, no soy lo que quisiera ser, pero prosigo al blanco en el futuro. Seré como Cristo. Entonces Filipenses 3:13, otra vez, hermanos, 2 veces lo dice, ¿eh? Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que también Juan nos dice en Primera de Juan. Primera de Juan 3:2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Eso aún es futuro. Eso es una realidad, pero es futura. Y todo aquel que tiene esa esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Peca. Se entrega al pecado. Todo lo contrario, se purifica. Así como Él es puro. Aquellos que dicen que uno puede vivir en pecado después de ser cristiano, no entienden el Nuevo Testamento, no entienden la doctrina de salvación, no entienden lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la salvación. Es imposible regresar a vivir como antes. Porque ya no somos eso. Hemos sido transformados, somos nuevas criaturas. El viejo hombre fue crucificado, ha muerto. Somos un nuevo hombre, una nueva creación. Esa nueva creación no puede regresar a vivir en el pecado. No, es imposible. Pecaremos para que la gracia abunde, capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Imposible, perezca la idea, dice Pablo. Aquellos que hemos sido bautizados con Cristo, ¿cómo es que aún viviremos en pecado? Y el resto del capítulo nos dice, no solamente que hemos muerto al pecado, sino que en los versículos que siguen del 17 en adelante nos dice Pablo que ahora somos esclavos de justicia. Es imposible regresar al pecado. Pero el pecado está ahí en nuestro cuerpo y sigue molestándonos. Éramos con Pablo solo pecadores antes. ¿Se acuerdan? No éramos redimidos. Éramos en un tiempo exclusivamente pecadores. Algún día seremos exclusivamente santos. Entre tanto, somos santos pecadores. Seguimos luchando. Listos para el cielo, pero mientras estemos aquí, luchamos con el pecado. Y eso lo debemos entender nosotros y por lo tanto debemos tener misericordia y entender que esa es la lucha de todo santo, de todo hijo de Dios. Pablo está expresando esta lucha, esa condición en la que se encuentra, versículo 14 del capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud. Y en el versículo 15, Pablo ahora nos describe la prueba, lo que demuestra esa condición. Alguien pudiera preguntar, pero Pablo, ¿por qué dices que eres carnal? ¿Por qué dices que eres como alguien vendido a la esclavitud del pecado? Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo,
Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esta es la experiencia de todo hijo de Dios maduro en el Señor. Es la experiencia de todo hijo de Dios que desea en su hombre interior vivir en santidad, pero observa eso, que hace las cosas que no quiere hacer. Y en la medida que maduramos en el Señor, más sentimos este angustioso conflicto interno entre el querer hacer el bien y sin embargo a menudo hacemos lo que no queremos hacer. Queremos ser amables, dadivosos, por ejemplo, hablar bien, y de repente decimos cosas y tenemos actitudes que son lo opuesto a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí. Y decimos, Señor, otra vez. Yo quería tener amabilidad hoy con mi esposa, con mis hijos y demostrar cariño y otra vez caigo, otra vez tropiezo. Y siempre lo mismo, siempre el mismo pecado. Bueno, esa es la razón. El pecado está ahí en el cuerpo. Queremos hacer el bien, nos levantamos en la mañana, tal vez tenemos un buen tiempo con el Señor. Señor, hoy sí, hoy voy a ser victorioso. Y viene la oportunidad, la tentación, lo que sea. ¡Paz! ¿Por qué? Porque el pecado aún está ahí. Eres un cristiano que sabe eso y por supuesto un cristiano verdadero admite su pecado, se duele por su pecado, se ve cuán corto queda él de la ley de Dios y qué hace cuando peca, confiesa su pecado. Confiesa su pecado. Decía Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, yo he nacido para vivir en arrepentimiento. Continuamente estamos arrepintiéndonos, continuamente estamos confesando nuestros pecados. Lo que nos dice Juan, versículos 1 de Juan 1, del 6 al 10. Juan está haciendo un contraste entre aquellos que niegan su pecado, aquellos que dicen que no pecan, aquellos que dicen lo que sea, son los gnósticos, que ahí se describe en el primer capítulo, en contraste al verdadero cristiano, ¿qué hace con su pecado? ¿Le llama a otra cosa? ¿Lo pasa por alto? No, confesamos nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, y otra vez nos levantamos y adelante. Seguimos. Hasta la próxima vez que trastabillemos, que tal vez no va a durar mucho tiempo. Pero esa es la condición, esa es la lucha. Ahora el apóstol Pablo nos da la fuente de ese conflicto, versículos 16 y 17. ¿De dónde viene esta lucha? Dice el versículo 16, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Esto es interesante, ¿no? Pablo está diciendo que el pecado es como un extranjero que habita en él. Es como algo que no es natural al nuevo hombre, es como un virus. Algo que, dice Pablo, entiende que él es una nueva criatura, sin embargo, él ve esto en sus miembros, en su condición, en su corazón, en su hombre interior que ha sido renovado, ese hombre interior que no puede morir, que ya posee simiente incorruptible, como vimos, desea el bien, desea obedecer la ley de Dios, pero el pecado es un forastero a su nueva criatura y ese forastero está ahí. Es como algo ajeno a nuestro nuevo hombre, dice Pablo. Es como un virus que me ataca. Ese forastero es el pecado que mora en mí. Pero si el pecado no está en el hombre interior que ha sido renovado, ¿dónde está? La explicación del versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, ahí está. No habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Dónde reside el pecado? Dice Pablo, en la carne, en el cuerpo, en esta humanidad aún no redimida. El hombre exterior no redimido y sus facultades, sus expresiones humanas es un extranjero a lo que es la vida interna. Este mundo no es la patria del hombre redimido. Como dije anoche, vivimos en territorio enemigo. Luchamos en territorio enemigo.
Nuestra vida, dice Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras estemos en esta tierra, dentro de este cuerpo de carne, todavía estamos expuestos a las obras de la carne. Por eso en Gálatas capítulo 5 nos dice claramente Pablo: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. ¿Ven todas esas cosas que nos afectan? Están en la carne. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, todas cosas semejantes, y podría agregar otras. Esa es la carne. Y toda esa mugre está en la carne. El problema de nuestra lucha se encuentra justamente ahí, en el cuerpo. Y es por eso que nuestra salvación todavía espera la redención de eso, de ese cuerpo, de esa carne. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos, dice Pablo, gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Ese pecado nos hace gemir. El pecado no es consistente con lo que somos, nuestra nueva vida. Y en el versículo 18, Romanos 7:18, observamos el otro lamento de su condición. El mismo patrón que el primero. Dice el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. El pecado no ha sido erradicado, todavía está dentro, dice Pablo. Técnicamente está en mi carne, en el cuerpo, la humanidad aún no redimida. Algunos enseñan que uno puede llegar a una segunda obra de santificación de la gracia, donde a partir de ese momento uno es perfecto. Algunas denominaciones enseñan eso. Algunos grupos evangélicos enseñan eso. Imposible. El apóstol Pablo lo niega rotundamente. No hay posibilidad de perfección en esta tierra hasta que nuestro cuerpo, donde el pecado aún reside, sea glorificado, cambiado, transformado a la imagen del cuerpo glorificado de Cristo Jesús. Mientras estemos acá, vamos a pecar. ¿Qué perfección ni perfección? Aquellos que dicen que yo he llegado a la perfección, todo lo que tenemos que hacer es preguntarle a la esposa de ese tipo. A ver si está de acuerdo con esa aserción, esa afirmación. Bueno, en el versículo 18 también se encuentra la prueba, la demostración de esto, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Lo que quiero hacer es la voluntad de Dios, pero no puedo hacerla todo el tiempo, dice Pablo. Sin duda el patrón de vida es la justicia, pero está interrumpida por el pecado que aún está en él. Justamente lo que dice Juan también en su primera epístola. Primera epístola de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar o no puede estar pecando, es un presente indicativo, no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Un hijo de Dios no practica el pecado, no vive en el pecado, porque es en su nuevo hombre, la simiente de Dios que está en él. Él es una nueva criatura, no puede estar viviendo en el pecado, es imposible. Pero el pecado aún afecta al creyente. Por eso es que en el capítulo 2 del mismo primera epístola de Juan nos dice, hijitos míos, versículo 1, os escribo estas cosas a todos los creyentes. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero Juan está consciente de que eso va a ser imposible, mantenerse sin pecado. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, da por sentado que vamos a pecar. El pecado aún se manifiesta, no como patrón, porque la simiente de Dios está en nosotros, no practicamos el pecado, pero sí como un enemigo, un virus, que a menudo se manifiesta en nuestra carne. Y ese pecado puede tomar varias manifestaciones. No tenemos que pensar solamente en pecados groseros, pecados de pasión, sensualidad. Hay muchos tipos de pecado que está en la carne y a veces pensamos, bueno, no sabemos cómo calificarlos. Por ejemplo, incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? ¿De dónde viene eso? De la carne.
las dudas. ¿De dónde viene eso? De nuestra humana debilidad, como dice el capítulo 6 de Romanos. Nuestra mente, nuestras partes de nuestra humanidad que todavía son débiles porque no han sido aún redimidas. Dudamos, tememos, todas esas cosas son parte de la carne. Y cometemos esos pecados. A veces los pecados más sutiles y más terribles son eso, justamente la incredulidad. Dios me dice esto, y sin embargo yo estoy prestando atención tal vez a las voces de mi mente o las voces del enemigo que me dice otra cosa. Y dudamos. ¿Por qué dudamos? Porque eso es parte de nuestra condición humana, aún débiles. ¿Pero qué hacemos cuando pecamos? Bueno, Señor, ¿lo negamos? ¿Lo escondemos? No, decimos, Señor, tengo que llamar a esto por lo que tú dices que es. Homologueo, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado, en este caso, incredulidad. Si lucho con la duda, con la incredulidad, Señor, confieso esto como pecado. Es pecado. No le voy a decir, bueno, es pecado. Confieso contigo que es verdad. Confieso ese pecado, perdóname, Señor, ese pecado. O cualquier pecado que sea, la mentira, o la tendencia a mirar cosas que uno no debe. Creo que Alejandro va a hablar un poquito de eso, lo que él mencionó ayer. Tanta gente tentada a la pornografía y ver cosas que no deben a través del internet. Yo conozco gente en nuestra congregación que luchan con eso. Bueno, eso debe ser confesado y quitado. Huir de eso, huir de las pasiones juveniles, dice Pablo a Timoteo, que incluye toda esa porquería. No creo que sea todavía la hora de detenerme, pero es un llamado de atención. Ustedes lo programaron muy bien, tienen hambre y ya empiezan a prender sus celulares. ¿Saben que una persona que no es creyente en Cristo Jesús, que no ha sido convertida, no tiene esta lucha? Solamente un hijo de Dios tiene esa lucha. Solo un hijo de Dios puede experimentar este conflicto del que estamos hablando. Ahora en el versículo 20, Pablo subraya la fuente de ese lamento, otra vez dice el versículo 20, y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí, en su carne, otra vez. Por segunda vez dice Pablo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Desde el momento de mi salvación ya no soy yo el que hace el mal, yo no quiero hacer el mal. Como nueva criatura es un extranjero a mí, pero continuamente ese parásito mortífero me afecta y ahí está. Y caigo ante sus tentaciones, porque en la carne soy débil. Pablo se ve a sí mismo como un hombre nuevo que lucha con un enemigo ajeno a lo que él es ahora. Y en el versículo 21, Pablo expresa el tercer lamento. Pablo describe esa condición otra vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley o este principio que habita en mí. Exactamente lo mismo que acaba de decir en los versículos anteriores. Esta ley o principio que está presente en él, el principio que le lleva a hacer el mal que él no quiere hacer. Y la prueba de esta realidad es el versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por un lado, su deleite es hacer lo que Dios quiere, lo que Dios dice en su palabra, me deleito en esa ley. Podríamos traducir esta frase, en lo más profundo de mi corazón me deleito en la ley de Dios. Esta es la nueva creación, este es el nuevo corazón. Esta es la nueva vida en Cristo, expresando su amor por la verdad de Dios. ¿Saben que solamente un hijo de Dios puede expresarse así de la ley de Dios? El inconverso ve la ley de Dios como algo que le acusa y rechaza a él. El hombre de la calle, por decirlo así, el hombre que no conoce a Dios, no ama la ley de Dios. ¿Qué va a amar la ley de Dios? Ama su pecado, ama todo lo que es mugre, todo lo que es porquería, se entrega a esa vida
Le importa un comino la ley de Dios. Tal vez le cause culpabilidad escuchar ciertas cosas que vienen de la Biblia, pero no ama la Biblia, no ama la ley de Dios, no ama la palabra de Dios, la odia. Solo un creyente tiene esa actitud. Este es el nuevo hombre que ha sido renovado. 2 Corintios 4:16, recuerden, Pablo dice, por lo tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va gastando o decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva cada día. En Efesios 3, Pablo dice que el hombre interior se fortalece en el Espíritu. Versículo 16. Pablo ora por los creyentes y pide que Él los conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior. Este es el corazón de una persona regenerada, renovándose por un lado, pero por otro lado ve en el hombre exterior otro principio, ese principio de la ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la lucha que Pablo expresa. Entonces, lo que Pablo está diciendo en resumen, mi condición, estoy en conflicto continuo. La prueba o demostración, no hago lo que deseo, no hago lo que amo hacer. ¿Por qué sucede eso? La fuente, el pecado, que este extranjero en mi vida, que afecta a toda mi persona, mis pensamientos, mi intelecto, sentimientos, físico, etc. Y el conflicto es intenso, incesante, lucho para mortificarlo y mantenerlo en sumisión. Y finalmente Pablo expresa esta angustia, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un gran lamento. ¿Quién de nosotros no ha expresado eso? Miserable, triste hombre. Esta es la exclamación de un cristiano que se ve ante la santidad de la ley, cuán corto se queda de obedecer y ve en su cuerpo esta pecaminosidad que es contraria a su nueva vida en Cristo. Miserable hombre que soy. ¿Quién me separará de esta carne? ¿Quién me quitará de esto? Somos perfectos en Cristo, pero en nuestra experiencia aún somos un proyecto en progreso. Aún no ha sido completado ese proceso, aún nos falta la glorificación. Hemos sido librados de la condenación del pecado, estamos siendo librados de la contaminación del pecado en este proceso de santificación y algún día seremos finalmente librados de la misma presencia del pecado. Eso es glorificación, eso es en el futuro. Por eso Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y Pablo ve que la lucha no termina aquí, sino que su esperanza está en la gloria futura. La gloria que aquí aún no está. Pablo continúa diciendo así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por otro lado veo en la carne la ley del pecado. La realidad es que mientras estemos en este cuerpo, la misma lucha está presente, el conflicto entre nuestra nueva creación en Cristo y este cuerpo mortal donde el pecado habita está ahí y continuará hasta el día que estemos finalmente glorificados. Pero hay buenas noticias. En el capítulo 8, versículo 1 dice esto: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? ¿Los que andan conforme a la carne? No, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los hijos de Dios. Y algún día experimentaremos la gloria venidera, y gracias a Dios por ello. Eso aún nos espera, entre tanto estamos en esta lucha. Y qué precioso es saber lo que Pablo nos dice en Romanos, que todas las cosas ayudan a bien, ¿no es cierto? A los que Dios ama, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? La salvación de sus escogidos. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó para salvación. A los que llamó, a estos también justificó, declaró justos, como hemos visto. Y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó. En la mente de Dios eso ya es un hecho. No hay
no se pone en tela de juicio. Lo que Dios comienza, Dios termina. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero eso es aún en el futuro. Entre tanto, somos santos, pero pecadores. Y luchamos con esto. Bueno, gracias a Dios que el futuro es cierto. Y aunque luchamos y nos frustramos, el pecado nos engaña, nos trastabilla y nos hace caer, sabemos que el futuro no está en juego. El futuro es cierto. Y el Señor nos va a glorificar. Más en su mente ya hemos sido glorificados.